al ver, porque siempre vamos a tener la palabra de Dios grabada en nuestros corazones, y en el momento que vengan las circunstancias nosotros vamos a poder aplicarlas para que podamos salir de todo ese problema. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 19. En Lucas 19, 28. Cuando lo tengan me dicen ya. ¿Ya lo tienen? Bueno. ¿Ya lo tienen? Bueno. Yo le voy a dar lectura, ustedes lo siguen con su vista. Amén. Así dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título dice: la entrada triunfal a Jerusalén. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Jesús le había dicho. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle, y bueno, pónganse de pie. Vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle al Señor que Él nos abra nuestro entendimiento, que traiga sabiduría y revelación del conocimiento de Él, para que podamos entender la palabra que va a ser soltada y haga el efecto por el cual Jesús, el Señor, mandó a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, cierren sus ojos. Amado Espíritu Santo, en esta mañana te doy gracias, Señor, por el privilegio que hoy me da, Señor, de venir a compartir tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, ven a este lugar. Yo sé, Señor, que tú tienes algo especial en esta mañana, que esta palabra, Señor, va a hacer efecto en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te muevas de una manera especial, que toda mente divagada, que toda mente perturbada sea sometida al señorío de Jesucristo, Señor, y que solamente gobiernes tú en este lugar, Señor. Toma el control en el nombre de Jesús, Señor. Pon carbón encendido en mi boca, que de mi boca no salga mentira, sino toda verdad, que es tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gloria, te damos honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si vemos, aquí hay un acontecimiento muy bonito. Sabemos que Dios siempre tiene el control de las cosas. Y Dios siempre, todo lo que sucede, ya Dios ya lo sabe. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Dios ya lo sabe. Es más, Dios ya sabía este momento. Dios ya sabía las personas que iban a venir. Dios ya sabía quiénes no iban a venir. O sea, ya Dios tenía todo diseñado. Conoce cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí o no? ¿Verdad? Dios nos conoce perfectamente. A Dios no lo sorprende
de que si, por ejemplo, yo no venga al servicio, Dios ya lo sabe, ¿no? Que no voy a venir por X. A Dios no lo sorprende lo que aquí pase, a Dios no lo sorprende por eso. Él siempre ya tiene diseñado este momento, ya lo tenía en su corazón, en su mente. Y en este pasaje de la Biblia, Dios ya tenía el control, ya tenía el diseño, ya tenía todo preparado, ¿sí? Antes de que sucediera, de que Él entrara, aquí hay algo muy importante, Él ya tenía el control de todo, ¿sí? Él tenía todo el control. Por eso, Él tenía algo muy importante, les digo, ya lo tenía diseñado, pero ¿qué hacía falta? Las cosas que necesitabas tomarlas. Entonces, el tema que yo les voy a compartir se llama El Señor te necesita, ¿sí? En esta parte el Señor, les digo, ya tenía diseñado todo, pero el Señor necesitaba cosas que iba a utilizar para que se cumpliera la palabra que habían soltado en Jeremías, ¿no? Y el Señor le da una orden a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, le dice, ¿sabe qué? Vayan a la aldea de enfrente, ahí van a encontrar un asno, un pollino, va a estar atado, vayan, lo van a encontrar de esta manera, y cuando les digan los dueños que si por qué lo desatan, ustedes digan, el Señor le necesita. Amén. Entonces dile al que está a tu lado, el Señor nos necesita. ¿Sí? ¿Verdad? Dios siempre necesita las cosas y Dios puede hacer Él puede hacer que las personas cambien, que uno sea transformado, Él lo puede hacer, pero sabemos que Él siempre nos va a necesitar para que nosotros podamos llevar el Evangelio a las personas que realmente lo necesitan, ¿sí? Y vamos a ver aquí en esta parte lo que realmente lo que significaba el pollino para que él lo utilizara. En los tiempos antiguos, cuando un rey entraba a una ciudad como conquistador, siempre iba en un corcel blanco, siempre entraba el rey en señal de victoria o de conquista. Ese era el asunto. Pero Jesús va a venir así en ese corcel, y eso lo podemos contactar en Apocalipsis. Dice que Jesús va a venir montado en un corcel y va a venir a este mundo, pero va a venir ya como Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Entonces, pero cuando las intenciones de entrar a una ciudad eran de paz, Él venía y siempre venían montado en un pollino, porque eso significaba que venían en son de paz. Venían en un asno, y eso fue lo que hizo Cristo cuando entró a ese lugar. Él venía montado, pero Jesús no vino como les digo, cuando entras con el corcel, con un orgullo, soberbia, o decir yo soy el rey, yo vengo a conquistar, vengo a doblegar, vengo a derrotar y a doblegar al ejército romano que en ese tiempo pues tenían ahí sometido a Jerusalén. Él no venía Él simplemente venía, iba a entrar a ese lugar porque ya lo tenía planeado, y Él iba a entrar como el Salvador, como el Rey de reyes y Señor de señores, como el mediador entre Dios y los hombres, como el Salvador. Él venía con un propósito, a enseñarnos el amor, la misericordia y el plan de Dios para este mundo perdido, para este mundo en tinieblas y este mundo esclavo del pecado. A eso había venido Jesús. Jesús no vino en esa posición de rey, de nada, sino Él vino en son de paz. ¿Sí? Amén. Entonces, en esta parte vamos a ver 3 detalles interesantes en esta historia que sirven de base para ver el carácter de Jesucristo, ¿sí? Y una es, el Señor sabe dónde encontrar lo que necesita. Sabemos que Dios ya tiene planeado todo. Sabe tu vida, sabe nuestra vida, sabe lo que te va a acontecer, todo lo sabe. Y Él tiene ya también, sabe que nosotros vamos a pasar tribulaciones, pero también sabe que tenemos las herramientas. Pero a veces nosotros nos enfocamos en nuestras tribulaciones y no agarramos las herramientas que Él ya nos dio. Dios no nada más te manda y te suelta y tú dices vete a pecar o vete a hacer esto, no. Siempre Dios tiene algo, una solución, tiene siempre la herramienta necesaria para que tú puedas.
Cuando estamos pasando situaciones, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en nuestros problemas, que me está pasando esto, me estoy pasando esta situación económica, no sé qué hacer, voy a prestar dinero, y empieza uno a actuar de manera personal y empieza a decir, no, voy a prestar acá para tapar este hueco, y empiezan a hacer situaciones que realmente no vemos la salida, porque más nos estamos hundiendo. Pero si Dios te mandó esa situación, no es para que tú te hundas, porque dice la palabra de Dios que juntamente con el problema viene la solución. Amén. Entonces, pero nos enfocamos en el problema y no vemos realmente la solución. Bueno, dice que el Señor sabe dónde encontrar lo que necesita. Vamos a ver Lucas 19:30. Dice la palabra, dice, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, jamás desatarlo y traerlo. ¿Sí? Desatarlo y traerlo. Él ya sabía, dice, id, le estaba dando una orden. Por eso el Señor sabe dónde encontrar lo que necesita. Él sabía que el pollino iba a estar ahí. Él sabía que cuando iba a llegar a ese lugar, para entrar a ese lugar necesitaba entrar en un pollino, en un asno. Él ya sabía que él estaba ahí. Él no les dijo, vayan a buscar un pollino a ver dónde le encuentran. No, él ya sabía la situación. Él ya conoce tu vida, él conoce mi vida. Él no le sorprende nada. Y cuando él les dice, ¿sabe qué? Vayan por ese pollino vayan a la parte de enfrente, ahí van a encontrar esto. Él sabía a todo lo que iba a acontecer. A él no lo sorprendemos con nada. Y cuando él le dijo, vayan, en esta parte me sorprende cómo Jesús siempre a sus discípulos le dice la cosa exacta. Como les digo, él sabía las cosas exactas que iba a necesitar, cómo iban a suceder, cómo él ya sabe, él conoce cada uno. Él ya sabe que desde que yo nací, él ya sabía mi futuro. Todo lo que yo he pasado en la vida no creen que fue porque fue casualidad. Él ya lo sabía que yo iba a ser un drogadicto, un alcohólico, un ratero, lo peor, ¿no? Él ya lo sabía, pero sabía también mi futuro, que yo iba a estar presente delante de su presencia. Y le doy gracias a Dios por eso, por la vida que Él me dio, por la vida que Él me rescató. Pero para que yo viniera a sus pies, para que yo viniera, yo no lo hice solo. Dios siempre envía a alguien para mandar. Siempre, si vemos, Dios siempre utiliza algo o alguien para que nosotros vengamos a su presencia. Entonces Dios sabe a quién va a usar, no va a usar a cualquier persona. Dios siempre sabe a quién va a usar y sabe dónde encontrarlo. Y vemos que dice que en el lago de Genezaret el Señor encontró a 3 hombres profesionales de la pesca, ¿sí? Que después de pasar toda la noche pescando y sin pescar nada, y ya estaban hasta lavando sus redes para irse a su casa, pero él ya sabía dónde encontrar, él ya sabía la situación que iba a pasar en ese momento. Y dice que Jesús, cuando ellos ya se iban a su casa, dice que Jesús llegó a ese lugar, llegó en ese lugar y tomó la barca de Pedro, y dice que se subió a la barca de Pedro y la agarró como la plataforma para hablarle a los que le seguían. Y cuando Jesús usó la barca de Pedro, dice que él empezó a compartirles a toda la multitud. Y cuando Jesús terminó, le dijo algo muy importante a Pedro que iba a acontecer en ese momento. Y lo dice en Lucas 5:4. Vamos a ver Lucas 5:4. No pierdan esa cita donde estábamos, porque vamos a seguir ahí. Dice, y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Sí? Dios ya sabía eso, Dios ya sabía lo que iba a suceder, Dios ya sabía. ¿Por qué? Porque Él no agarró a un albañil y le dijo, hey, métete a pescar a él. Él sabía la capacidad que ellos tenían como pescador. Ellos sabían que Jesús sabía que ellos podían usar que podían desempeñar lo que Él estaba dando. Por eso Jesús siempre nos invita y nos dice, hagan esto porque tenemos la capacidad nosotros de desarrollar lo que Dios nos manda hacer.
Dios no nos va a poner algo en la palabra de Dios que nosotros no podamos hacer. Dios no nos va a poner y te va a mandar a alguien, ¿sabe qué? Visita a fulano de tal, visita la cárcel, porque no vas a hacer nada. No, Jesús sabe que tú tienes el potencial, que tú tienes la inteligencia, la sabiduría para hacerlo, ir a la cárcel y predicar en el nombre de Jesús. Él sabe la capacidad que tenemos. Él sabe la capacidad que Daniel tiene. Y Daniel sabe que él tiene, Daniel ha experimentado y él tenía la capacidad del piano, ya Dios lo sabía. Y no fue casualidad de que nosotros los hayamos metido por gusto, porque Dios ya sabía la capacidad de mi hijo. Ya sabe la capacidad de Charito, que tiene la capacidad para desempeñar y tener una célula. No fue casualidad que le dijo el pastor, Charito, te lo voy a dar a ti, Estuardo, y haz lo que quieras. No, porque Dios ya sabe la capacidad que ella tiene y ella tiene un potencial. Y a veces nosotros mismos nos enfocamos y nos encerramos en que nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Por el temor o por la poca fe que tengamos, o de qué vamos a hablarle a la gente. No lo sabemos. Pero si Dios te está hablando en esta mañana es porque Él sabe y sabe a quién va a hablar. Y en esta mañana al que está aquí eres tú, y Dios le está hablando es a ti, no es a mí, no es a todos, nos está hablando Dios, porque sabe la capacidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Fuimos diseñados a la imagen y semejanza de Dios. No fuimos diseñados por otra cosa. Fuimos diseñados con la capacidad de hablarle a la gente, de decirles. Es más, el Señor te dice, háblale, atrévete. Cuando el Señor le dice a estas personas, vayan, ellos no dieron, ay, si nos regañan. No, ellos no se pusieron a pensar. Y si nos regañan, y si me meto a agarrar el burrito y me pegan un tiro, me pegan unos machetazos. O sea, no se pusieron a hacer eso. Ellos obedecieron porque sabía lo que Jesús le estaba mandando. No le estaba mandando a otra cosa, sino Él estaba mandando una orden que sabía que Jesús era lo que Él quería. Y cuando Jesús le dice a una persona y le dice, ¿sabes qué? Ve a buscar a tu vecino que tiene problemas familiares. Jesús no te está mandando a hacer algo. ¿Y qué hacemos? Y si voy y si me insulta, cuando Dios te manda es porque Dios tiene un plan perfecto para esa familia. Y solamente te necesita a ti, me necesita a mí, nos necesita a todos, como iglesia individual, a todos nos necesita. Amén. Bueno, cuando Jesús le dijo que habló a Pedro y les dijo que ya sabía lo que ellos eran capaces de hacerlo, y que les dio la orden y que obedecieron y que pescaron, hicieron, y pasó el acontecimiento que está registrado en la palabra de Dios y que ahorita acabamos de leer. Cuando este acontecimiento Dios lo sabía, ya Jesús lo sabía, ¿sí? A Jesús no le sorprendía nada de eso, y Él sabía que a partir de ese momento esas tres personas, los que Él le había dado la orden, se convertirían en el pilar del evangelio. Ellos iban a hacer lo que iban a proclamar. Pedro iba a proclamar, iba a hablar de la palabra, que a pesar de que a partir de ese evento Dios los convirtió en pescadores de hombres. Dios los empezó a transformar. Ellos empezaron a revolucionar el evangelio. Y recuerden que cuando Jesús vino y estaba enseñando a sus discípulos, ellos todavía dudaban. Ellos iban con el maestro hacía milagros, pasaba esto, traía sanidades, libertaba al cautivo, sacaba demonios, hacía muchas cosas el Señor. Y ellos iban aprendiendo, y aún así ellos todavía dudaban de la capacidad, dudaban de su fe, ellos dudaron, pero ellos estaban siendo entrenados. Por eso nosotros cuando nos den una orden, vayan a compartir, vayan a visitar, nosotros no tenemos que tener miedo. Sí, es normal que tengamos miedo, pero nosotros nos debemos atrever y hacer y obedecerla. Algo que yo les enseñaba en la célula de Aldama, que yo les decía, la bendición ya está. La bendición ya está. Nada más hay que obedecer y fe. Era lo único que tienes que hacer. Obedecer a la palabra y la fe, porque eso es lo que activa los milagros. Lo que tú necesitas, eso es lo que necesita, fe y obedecer. Por eso la palabra siempre está condicionada. Hay una palabra bien bonita y yo les decía en el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente.
No dice el que visita, el que viene cada 8 o 20, cada 20 domingos, no sé, cada mes o bien. No, dice, la palabra te la condiciona. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo. O sea, quieres morar en la presencia de Dios, quieres tener la cobertura de Dios, habita en su presencia, búscale, ora, ayuna, búscale, estudia en la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a dar protección. Dios te está diciendo, habita en mi presencia. Otra de las palabras que dice en la Biblia dice, humillado bajo la mano poderosa de Dios para que en el día malo Dios nos exalte. Cuando dice vive humillado es cuando nosotros vivimos arrodillados en su presencia. Entonces Dios dice, así está Dios ministrando nuestra vida. Ahí estamos doblando nuestras rodillas, pero el Señor te tiene la mano así porque estás habitando en su presencia. Y en el día malo, ¿qué hace Él? Dice que Él te exalta. Amén. ¿Por qué? Porque Él es así, Él es el poderoso, Él sabe todo. Bueno, entonces Él sabe lo que necesita. Hay otro evento muy importante y dice que un día, como a las 3 de la tarde, dice que iba Cornelio, el centurión romano que vivía, dice, en Cesarea, y que tuvo una clara visión, y él dice que vio un ángel que le llamaba por su nombre. ¿Sí? Jesús, yo les digo, Jesús no busca a cualquier persona. Si estamos aquí, somos privilegiados de estar aquí. Créanme lo que allá afuera hay muchos que quisieran escuchar el llamado de Dios. Quizá nadie le ha hablado, pero cuando ellos ven esa esperanza, ellos quisieran estar en la posición que estamos. Pero no hay nadie, como dice él, no hay nadie que les predique, no hay nadie que les comparta. Allí en esa gente está sufriendo, están batallando con una vida muy pesada, que nosotros tenemos el privilegio que pasamos por ahí y que ya somos libres en el nombre de Jesús. Entonces hay mucha gente que necesita eso, pero nosotros fuimos privilegiados porque el día que Jesús nos habló, Dios nos habló, que te dijo, nos llamó por tu nombre, porque Él ya nos conoce, Él sabe lo que significa tu nombre, Él sabe lo que tú eres. Entonces Dios nos habla por nuestro nombre y dice que el ángel le habló por su nombre y le dio unas instrucciones. Y las instrucciones que le dio dice, ¿dónde encontrar al apóstol Pedro? Dice, envía pues a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Eso lo podemos ver en Hechos del 10 del 5 a, ¿sí? Yo no sé dónde te encontrabas tú, ¿sí? Pero Dios te llamó por su nombre. Quizás no, o sea, yo no sé realmente cómo está tu vida y en qué momento Dios te llamó por tu nombre y te trajo a su presencia. Pero quizás tú estabas viviendo drogadicción. En mi caso, pues le digo, yo estaba drogándome, alcoholizando, haciendo mi vida, y yo decía, era mi vida y es mi vida, y ahí nadie se mete, y el que se meta. Pero Jesús se metió a mi vida y fue el que me transformó. Pero no sé dónde Jesús te haya encontrado. Quizás estabas robando, drogándote, cometiendo adulterio, no sé. Pero Dios te llamó por tu nombre y te trajo a su presencia. No importa en la condición que estuvieras, no importa si ya estabas tocando lo más bajo, pero en el diseño que Dios tenía, ahí nos incluyó. Y los diseños de Dios para tu vida y para mi vida son eternos, son diseños eternos que nadie lo va a quitar. Y cuando Dios te habla por tu nombre y cuando Dios te llama, ya nadie te va a poder separar de Él. Nadie. ¿Qué te va a separar de Él? Tribulación, angustia, persecución. Nada, dice, nos podrá separar del amor de Cristo. Nadie. Una vez que Dios te habla por tu nombre y te atrae a su presencia, nadie te va a separar. Nada de lo que te pueda pasar, nada te va a separar. Yo les he dicho a los de la célula de Aldama
Que nosotros no crean que porque somos líderes o porque no tenemos dificultades. Nosotros hemos llorado, he peleado con mi esposa, hemos tenido dificultades. Pero la mayor parte de los problemas siempre Dios nos da la victoria. Y siempre hemos salido victoriosos. No somos perfectos, pero Dios no usa lo perfecto, usa lo que no sirve. ¿Para qué? Para exaltarlo. Dice que usa de lo vil para levantar su nombre. ¿Cómo se glorifica el nombre de Jesús? A través de nuestra vida, de lo que está haciendo. Acuérdense que tenemos una conciencia que nos dice que cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos limpia la conciencia, nos limpia nuestro corazón. No hay nada que pueda separarnos de Él. No hay nada que nos pueda arrebatarnos lo que Dios da. Todo lo que Dios nos da, nadie te lo va a quitar. Ya Dios te lo entregó. Y si un día alguien te lo quita, Dios te lo va a devolver al triple. Pero nada, Dios no quita nada a nadie. ¿Sí? Entonces el Señor quizás te encontró y nos encontró realmente para salvarnos, como dice la palabra. Y el momento de que nosotros estamos aquí, yo le decía al Señor, yo oraba y le decía un tema y me dio este tema y empecé a estudiarlo y empecé a leerlo y este tema me decía y me ponía en mi corazón que viene el Congreso de Mujeres. Viene el Congreso de Mujeres y Dios ya tiene diseñado, ya sabe todo lo que va a hacer, todo, ya sabe quiénes son las personas que van a estar. Pero realmente Él quiere que activemos ese evento. ¿Y cómo lo vamos a activar? Porque nos necesita todo. Y necesita que nosotros nos pongamos la pila y nosotros vayamos, porque allá afuera hay mujeres. ¿Alguien conoce mujeres que están sufriendo allá afuera? ¿Verdad? Siempre allá afuera hay alguien que necesita de la palabra. Hay mujeres que están pasando humillaciones. Hay mujeres que se están prostituyendo. Hay mujeres que aún sus maridos trabajan bien, pero les hace falta algo muy importante y lo andan buscando en otros lugares. Hay mujeres que tienen lujo, que tienen todo, pero no les hace falta siempre algo y lo buscan fuera de su casa. Y esas mujeres necesitan que el amor de Cristo, para que nada de lo que esté afuera pueda llenar ese corazón. Porque nada de lo que está afuera llena este corazón, solamente Jesús. Dice que el corazón tiene un diseño que nadie, ni los carros, ni los lujos, ni dinero, nada se lo va a poder llenar. Solamente dice que tiene la forma de Jesús y ese es el único que puede llenar ese corazón. Y cuando Jesús entra en los corazones de las personas, nada de lo que tú puedas anhelar allá afuera te va a llenar y no te va a preocupar como antes. Porque antes, por ejemplo, yo tenía mi sueño era que, como yo andaba en el mundo, mi sueño era yo quiero tener mi carro, yo voy a comprarme un carro, voy a hacer dinero, porque honestamente dinero, sí hacía yo dinero, porque pues yo robaba, ¿no? Robaba y hacía cosas con las drogas y hacía negocios, yo era buen negociante. Y yo decía, voy a reunirme, voy a comprar un carro y quiero ponerle un equipo de sonido, de eso que hace puch, y tal. Y yo dije, voy a tener mujeres y en mis cumpleaños siempre voy a hacer mi pastel colombiano. ¿Cuál es ese pastel colombiano? Yo decía, voy a poner mi bonchón de cocaína y ahí voy a meter mi cara y me voy a ahogar. Ese era mi sueño, ¿no? Pero Dios tenía otros planes para mí, ¿sí? Entonces, y llegó el momento donde ya mi conciencia me decía, tienes que cambiar, ya esa vida ya me estaba asqueando, y yo decía, es que yo no sirvo para nada. Realmente yo no estoy diseñado para eso. Yo no soñé con tener familia, con tener una casa, yo no lo soñé. Mi vida es que yo iba a acabar mal, pero Dios sabía el potencial que yo tenía. Por eso dice que Él mandó un ángel y me habló de la palabra y me dio instrucciones de lo que yo tenía que hacer. Y ese ángel me dijo, ¿sabes qué, William? No importa en qué condición estás, Dios te diseñó y te tiene un plan. Solamente tú te tienes que arrepentir de lo malo que te has hecho. Entrégale tu vida al Señor. Cambia tu vida y Él te va a hacer cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar. Él va a cambiar todo. Solamente ven a los pies de Cristo, arrepiéntele, entrégale tu vida y apártate de eso.
Porque la palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es lo que yo hice, vine a los pies de Cristo porque yo ya estaba cansado de sufrir. Porque el diablo decía que yo no tenía otra vida, pero realmente Dios tenía preparadas grandes cosas para mí, una bonita esposa, una bonita familia, mis hijos, y pues un día le dije, yo y mi casa serviremos a Jehová y estamos sirviendo. Entonces son cosas que Dios ya tenía diseñadas y Dios sabía lo que yo podía hacer, lo que mi familia podía hacer, lo que Daniel podía hacer. Y Dios sabe lo que tú puedes hacer. Cuando Él te da una orden, Él sabe que tú la puedes cumplir. A Dios no le basta con que tú le digas, es que yo no puedo, me da pena, a Dios no lo mueves como nosotros, nuestros hijos nos dicen, hazlo hijo, no puedo papá, bueno, no lo hagas ya. No, Dios sabe que te dice, William, tú puedes hacerlo. Panchita, tú lo puedes hacer. Hermana Queta, usted lo puede hacer. ¿A poco ella dice, no, yo no puedo hacer el pastel? Ella hace unos ricos pasteles y una gelatina chidey. Pero ese es un don que Dios le dio y la verdad ella se ha aventado, ella lo diseñó, pero que ella tuvo que activar ese don que Dios le había puesto. ¿Cómo? Haciéndola. Quizás le salió mal a la primera o no, pero le salió a como es y ahí fue perfeccionando hasta que llegamos. Cuando nosotros venimos, ¿a poco yo vine ya y ya vine a predicar y vine ya, era líder? No. Dios me dio unas instrucciones que yo fui cumpliendo, yo fui cambiando cosas que estorbaban en mi vida, que cambiaban, tenía yo que cambiar muchas cosas malas que yo traía. ¿Para qué? Para después hacer lo que Dios me había diseñado y Dios había. Entonces, gloria al Señor. Amén. Bueno, Dios conoce a quien ocupa. ¿Sale? Bueno, vimos lo primero que Él dice que Él, Señor, sabe dónde encontrar. Ahora, el Señor conoce a quién ocupa. Y dice, vemos Lucas 19:30. Gloria al Señor. Ok. Bueno, el inciso B dice, el Señor conoce a quien ocupa. Ok. Ya el Señor nos conoce, nos habló por nuestro nombre, te habló, sabe la capacidad que tú tienes. No, Dios no vio en qué condición estaba, Él sabía, este es apto para mi diseño, yo lo hablo, no importa si estás en lo peor, pero yo lo necesito en mi diseño. Y Él nos metió a su plan. Ahora, ¿el Señor conoce a quien ocupa? Claro que nos conoce. Dice en Lucas 19:30, dice, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y tráelo. ¿Sí? Dice, el Señor sabía todo referente al burro, ¿sí o no? Lo sabía el Señor, ¿sí? El Señor sabía que ese burrito lo iba a utilizar, sabía todo y que él sabía que él quería ese burrito para entrar a Jerusalén. Él lo quería, él no dijo, tráeme un corcel o un pura sangre, no, yo quiero a ese. ¿Por qué? Porque Jesús no veía la condición. Dios no ve la condición, Dios ve el corazón. ¿Sí? Entonces, Dios, le digo, sabía todo lo del burrito. Ahora yo les pregunto, ¿a poco Dios no sabe todo lo referente a mí o a ti? Dios sabe todo lo referente a ti. Él sabe tus sueños, tus anhelos, tu fracaso. Él sabe lo que tú estás pasando en este momento. Él sabe de qué estás sufriendo. Él sabe tus debilidades. Él sabe todo de ti, ¿sí? Pero para que nosotros podamos servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que nosotros tenemos que dejar cargas que traemos en el pasado. Tenemos que dejar todo lo que nos pesa porque Dios conoce nuestra situación. Pero tenemos que dejarlas y sabe Él lo que tú traes, lo que tú has vivido, lo que tú estás sufriendo, Dios ya lo sabe. Aunque seamos cristianos, siempre hay algo que siempre nos estorba y que no nos deja avanzar y no nos permite utilizar
y no deja actuar el poder de Dios que ha depositado en nosotros. Hay situaciones que no nos permiten desarrollar lo que Dios ya sabe de nosotros. Un ejemplo, a veces nosotros nos sentimos, y yo lo viví cuando empezamos en el Evangelio, cuando nos dijeron, ¿sabe qué? Hay que visitar a las personas. Y yo decía, ay, ¿yo qué les voy a predicar? O yo qué les voy a decir si yo no hice nada de la Biblia. Yo estaba como quien dice, perdón, en cuestión, o sea, si con trabajo estoy aprendiendo que Dios ya me salvó y me sanó, pero más yo no sé. No, pues no le vas a hablar Biblia, nada más háblale de tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida y ellos van a ver el potencial, ellos van a ver lo que realmente Dios existe, ¿sí? Entonces, había un temor en mí que no me permitía ir a compartir o a visitar, porque yo tenía miedo de que si yo iba a visitar y yo a alguien que yo decía, vamos a Moctezuma y vamos, y llegaba yo a yo tenía el temor, el miedo que si yo llegaba ahí, yo les empezaba a hablar de lo que Dios había hecho en mí. Y yo decía, y si encuentro a alguien que realmente en mi carrera delictiva dijera, yo lo lastimé, ¿qué voy a hacer? Y me va a decir, ay, si tú me pegaste, si tú me robaste. O sea, yo a eso le tenía. O qué iban a decir de mí, o qué me iban a señalar. Pero hubo algo importante que dice cuando dice, id, la primera parte cuando dice, id, desatarlo, dice id, entra y desátalo. 3 palabras muy importantes: id, entra y desátalo. Id, habla y lo demás yo me encargo. Y yo fui así, cuando la primera vez que llegamos a compartir empezamos a llegar y empezamos a hablarle, oye hermano, ¿cómo están? Y todo, y bien, y aquí estamos, seguros que están bien. Pero la palabra que yo siempre utilizaba y que yo aprendí del pastor era que le decíamos, buenas tardes, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Y la gente ya no podía mentir, la gente decía, no, pues sí hermano, es que estamos pasando una situación, y empezaban a hablar sus situaciones, sus problemas, y nos pasaban, y yo decía, yo me estoy quejando de esto y esto están pasando peores. Y o sea, Dios me estaba enseñando algo a través de que nosotros visitábamos. El ir a visitar no es nada más ir llevar, porque uno aprende y crece espiritualmente, te ayuda en tu vida y te das cuenta de que Dios realmente está obrando en tu vida y que has sido bendecido por el privilegio de estar aquí en la congregación a los pies de Cristo. Y nosotros eso nos enseñaban. ¿Por qué? Porque en ese momento habían situaciones que nosotros, habían unos problemas, pero gruesos, decía, como dicen los chamacos, grueso, que en ese momento yo deseaba tener todo el dinero del mundo para poderle solucionar el problema. O yo quería tener eso, es lo que ellos necesitaban para poder ayudarlos. Pero hubo algo que Dios me enseñó, y que mucha gente ve la iglesia y viene a la iglesia como que aquí sí me van a ayudar, como que aquí sí me van a comprar las tejas, como que aquí sí me van a dar dinero para esto. La gente ve así, porque mira, aquí hablan del amor de Dios. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo tenía unas situaciones económicas la verdad, muy grandes. Ahí está mi esposa que no les deja mentir. Eran deudas por cuestiones de droga, yo me endeudé, pero eran deudas grandes, no eran 20, 30 mil pesos, eran deudas grandes que ya no la veía yo de llegue, y yo empezaba y yo decía, está muy dura la situación. Y empezábamos en un momento donde yo ya la verdad quería yo ocultar algo. Cada quincena que yo llegaba, yo no salía, yo me escondía en la casa, y yo le decía a mi esposa, si me vienen a buscar, dile que no estoy. Si me vienen a cobrar, dile que no estoy. Y me llegaban a cobrarme, ahí te hablan, me decía. O sea, mi esposa no me tapaba nada, no me ayudaba. Entonces, era algo que Dios ya estaba trabajando ya desde hace tiempo, ¿no?
y ya yo tenía que salir, la pena, te dije, no, yo no voy a estar solapándote, sí, y fueron cuestiones muy gruesas. Entonces, en ese momento algo que me enseñaron y el ángel que me habló por mi nombre me enseñó a cómo depender de Dios, no de las circunstancias. Porque el problema, me decía esa persona, el problema no es el dinero, el problema eres tú, que no te has conducido como debe de ser y no has sabido administrar tu dinero. Has gastado más de lo... No, pues yo lo gasté por droga y todo. Sí, eso era. Y el problema no era eso. Yo te puedo dar el dinero y solucionar tu problema, pero vas a volver a lo mismo, porque el problema no es el dinero, el problema eres tú. Depende de Dios. Y es cuando nosotros empezamos y me dijo, ¿sabe qué? Haz una lista de todo lo que le debes y hazlo. Y nosotros hicimos esa lista, orábamos, le pedíamos a Dios, cancela las deudas, cancela las deudas, cancela las deudas. Y orábamos, ayunábamos. Y había momentos en que me caía dinero y yo decía, me lo voy a gastar, pero Dios me enseñó eso. A través de la palabra yo fui dependiente de Dios hasta que Él me sorprendió. Y nos sorprendían porque habían situaciones donde gente que llegaba a cobrarnos, gente que decía, a mí no me interesa tu problema, tú me pagas mi dinero y lo demás, si no tienes, tú me pagas mi dinero, te meto a la cárcel. O sea, habían situaciones, ¿no? Gente dura, gente avariciosa que de eso vivía, ¿no? Que agiotista. Y cuando nosotros le explicábamos y le decíamos, ¿sabe qué? Tengo este problema, yo quisiera pagarte, pero no tengo dinero y pues yo no sé. Y si está en tus manos, ayudarme, ¿de qué manera? No te preocupes. Hasta aquí cancelo tus intereses, tú nada más págame lo que quieras. Wow, o sea, Dios actuando de esa manera. Y de esa manera yo empecé a vivir. No por lo que me vayan a darle en la iglesia, sino por lo que yo empecé a depender de Dios. Empezamos a depender de Dios. Fueron 3 años que duramos así pagando deuda hasta que Dios nos entregó. Y lo más sorprendente es que nosotros rentábamos y nosotros le pedíamos a Dios, ayúdanos Señor, danos una casa. Y mi esposa, como es maestra, ella metía sus papeles. Y resulta que su hermana le salió su casa y su hermana sí tenía casa. ¿Y cómo es posible, Señor? Y lloraba mi esposa que ella no te sirve, ella no es cristiana, y a ella sí le da y ella tiene casa y nosotros que te servimos. O sea, en ese momento no lo entendíamos así. No lo entendíamos hasta que llegó el momento de que en una ocasión pues salieron las casas de Pemex y ella metió también sus papeles. Y llegó el momento donde Dios empezó y ya no me bendijo con una casa, sino nos dio 2 casas. Nos dio 2 casas. No, pues ya agarren las 2 casas, pero para las 2 casas necesitábamos dinero para acá. Y no, vamos a orarle a Dios y la primera que salga esa va a ser. Y la primera que salió es donde vivimos. Al otro día me hablaron, ahí está tu llave, está tu casa y gloria a Dios, ¿no? Pero algo muy importante, que cuando nosotros llegamos a la casa, cuando nosotros nos empezamos a cambiar a la casa, como que Dios nos quitó la venda y nos dijo, por eso yo no les daba casa de nada. Y nos dimos cuenta y le digo, Pilar, ¿te das cuenta? Ya no le debemos a nadie y Dios nos dio nuestra casa. Porque si Dios me lo hubiera dado en ese tiempo que estábamos empeñados, no lo íbamos a poder disfrutar. Por eso Dios cuando te da algo es para que tú lo disfrutes, no para que tú te vuelvas complicada tu vida. Y de esa manera sabía por qué Dios actúa de esa manera. ¿Sale? Entonces el Señor ya sabe ya sabe a quién va a ocupar, ya sabe nuestros problemas, nuestras circunstancias, pero tenemos que depender de Él para cuando Él nos llama y nosotros ya estemos preparados. Dios ya sabe que tú puedes desempeñar que tú puedes tener una célula en tu casa, que tú puedes abrir una célula en tu casa. Nosotros llegamos al Dama. Y yo he aprendido que cuando llegamos al Dama, nosotros no vamos con esta actitud. ¿A qué vamos a ir si nada más llega uno? ¿A qué vamos a ir? Porque hemos aprendido a no ver lo que nosotros vemos, aprendimos a ver con los ojos de Dios. Porque sabemos que ellos están trabajando, al Dama está trabajando fuertemente. Y a las células llegan a veces 1, llegan 2 y así está lleno, vacío y llegan.
pero están trabajando y están sembrando la palabra, discipulado, están dando que si Padre Nuestro, están dando todo. Y yo voy con esa actitud, a mí no me pesa ir hasta allá. Cada vez que nosotros vamos hasta allá, nosotros vamos con una alegría, con un deseo de estar allá y de compartir la palabra, porque sabemos que Dios tiene algo grande en Aldama, algo grande que el día de mañana se va a destapar, pero no va a ser cuando nosotros queramos, sino va a ser en el tiempo de Dios. Yo les he dicho, Dios está trabajando, pero Él no está trabajando en nuestro tiempo, Él está trabajando en su tiempo. Y cuando Él diga, Aldama se va a destapar, va a ser una siembra y una cosecha bien grande que va a haber en Aldama. Amén. Entonces, para que nosotros podamos cumplir lo que Dios quiere, ¿sí? Porque Él ya nos conoce y sabemos lo que traemos. Pero si realmente tú quieres ser usado por Dios, tenemos que soltar todo lo que tengamos, todo lo que nos pese, nos guarde en nuestro corazón. Si tú no lo sueltas, no pasa nada. Tu vida va a ser igual. Tu vida no va a prosperar, tu vida, y siempre vas a vivir echándole la culpa a Dios. ¿Por qué Dios por qué no me das esto? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me...? O sea, tú y uno mismo dice, y tu conciencia te habla, no quieres hacer esto porque sé que tengo esto guardado en mi corazón. Y Dios sabe a quién usar, Dios ya sabe quién va a usar. Y Dios quiere usarles a ti, pero te quiere usar libre. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos a ver a continuar. Sabemos que Dios tiene planes eternos, eso lo sabemos bien, ¿sí? Y que Dios sabe que así como ese asno que nunca había sido montado, que nunca había sido utilizado, que nunca había sido montado por alguien, él era manso todavía, como que ese no había sido domado por nadie. Jesús, Dios sabe que quizás tú nunca has predicado, y como les decía hace rato, quizás nunca has ido a hablarle a nadie de la palabra, nunca has estado en un servicio aquí. Es más, quizás nunca has venido a lavar un baño aquí a la congregación, has venido nada más y te sientas y te vas y no has servido. Y no es porque no sirvas o no seas necesario. Acuérdense que no somos indispensables, somos necesarios pero no indispensables. En alabanza siempre hemos enseñado eso, que todo lo que lo hagamos para el Señor, no para un show, para venir a entretener a la gente. Siempre le decimos, lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Lo que tú puedas aprender lo mejor siempre es para el Señor. No es para nosotros, para engrandecernos, no es para engrandecer el nombre de Jesús. Todo lo que tú hagas. Entonces, Dios siempre va a hacer eso, no importa. Quizás tú no has participado en las ventas o no has hecho nada por la iglesia, pero Dios te necesita. Y hoy es el tiempo donde tú puedes decidir, decir, ¿sabes qué? Yo voy a participar a partir de ahora, yo voy a servir aquí, no porque sea la casa de Dios, sino porque nosotros somos sus hijos y este es nuestro hogar. Aquí venimos a recibir el alimento para que Dios nos fortalezca lo que vamos a pasar allá afuera. Dios siempre nos da algo nuevo, siempre nos trae refrigerio, nos refresca el espíritu, el alma. ¿Para qué? Para que nosotros saliendo de aquí vayamos fortalecidos, vayamos con el deseo de poder también aportar algo a esa sociedad que está en decadencia. Acuérdense que la maldad no la diseñó Dios para que todo el mundo se destruya. Y acuérdense que nosotros somos participantes también de esa sociedad. A veces nosotros mismos nos quejamos porque hay tanta delincuencia, porque hay tanta esta, pero a veces nosotros mismos estamos aportando a la sociedad. ¿Por qué? Porque no educamos a nuestros hijos, porque no les enseñamos los valores, no les enseñamos la palabra, no los enseñamos y los traemos aquí a veces nada más por venir a un compromiso, porque ya pues tengo que ir el domingo, ve allá que te enseñen a los maestros y todo se lo dejan a los maestros, pero la parte que nos corresponde como padres, esa es muy importante. Es muy importante en el crecimiento de un niño y esa es la base y el cimiento. Las niñas, que se les ha dicho a las niñas, díganle, hija, mi princesa, te amo, te quiero. Todos los días chuleen a sus hijas. Si tienen hijas, chuléenlas, díganle, bendíganla, ámenla.
Porque el día que se le acerque un flojo de allá afuera y le venga y le diga, oye, mi amor, te traigo, ella va a decir, mi amor, si eso todos los días me lo dice mi papá, ya no va a andar mendigando amor. Pero si tú no se lo dices, otro se lo va a decir. Por eso las muchachas de hoy son las fáciles de absorber. Perdón, son fáciles de absorber. La delincuencia la está absorbiendo porque ellos aparentemente le dan lo que no tienen en su casa. ¿Sale? Y por último, el tercer punto es, el Señor te necesita. Dile al que está a tu lado otra vuelta, el Señor nos necesita. No lo escuché bien. Díganle, el Señor te necesita. Vamos a empezar a perder miedo, ¿sí? Bueno, dice, el Señor te necesita. Y si alguien os preguntaren, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Si vemos este versículo, podemos ver que Dios tenía, quizás los dueños de este burro tenían el conocimiento también de lo que iba a pasar. Como Jesús sabía todo lo que iba a acontecer, Jesús sabía lo que iba a pasar, Jesús sabía todo referente de los dueños, y ellos quizás, los dueños de ese burrito, a lo mejor quizás alguna vez tuvieron un beneficio de Jesús, no sé, en ese tiempo a lo mejor Jesús les hizo algo y ellos en agradecimiento dijeron, el día que tú necesites algo, ven y pídelo. Y quizás cuando escucharon, ¿por qué? Porque ellos ya quizás tenían conocimiento de Jesús. Quizás cuando le dijeron, ve y desátalo, y si te pregunta, dile, ¿para qué lo desata? Porque Jesús lo necesita. Si ellos quizás no hubieran tenido el conocimiento de Jesús, esas personas, o quizás no recibieron algún beneficio, a lo mejor hubieran dicho, ¿y quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús para decirte a ti que vengas a la casa y agarres mi carro, agarre esto? ¿Quién eres? ¿Quién es Él? Jesús no es nada más, yo ni lo conozco. Podrían haber dicho, ¿no? Pero ellos quizás tenían y sabían de algo de Jesús. Por eso cuando le preguntaron por qué lo desata, porque el Señor lo necesita. Y no delata más, pero se infiere que se lo dieron sin ninguna traba, no se lo soltaron. ¿Por qué? Porque ese tenía un propósito, ¿sí? Y sabemos que cuando Dios necesita a alguien, cuando Dios va a utilizar a alguien, te escondas donde te escondas, ahí te vaya a buscar. Cuando Dios te va a dar una orden y si tú no la cumples, Dios te va a hacer que la cumpla porque la vas a cumplir. Vemos la historia de Jonás. A Jonás se le dio una orden. ¿Qué fue lo que hizo Jonás en lugar de obedecer la orden? Agarró un boleto de un barco y dijo, yo me voy por otro lado. Y yo me voy, pero Dios le hizo pasar situaciones donde le hizo entender, es que donde tú te vayas, si es que yo ya te usé y yo te voy a utilizar. Hay ministerios que han caído, pero Dios ya los llamó y se van, y cuando regresa esos ministerios son más poderosos, porque ya no cualquiera los tumba, porque ya experimentaron. Si tú has caído, no te preocupes por eso, levántate en el nombre de Jesús, porque Dios sabe que tú vas a venir y que el diablo sabe que si tú te levantas en el nombre de Jesús vas a hacer un dolor de cabeza muy fuerte para él. El diablo sabe que si la primera vez te hizo caer, ok, te llevó y caíste, ¿no? Pero él sabe que te va a tener así, te va a tener y él no va a querer que tú te levantes. Porque cuando tú determines y digas, yo me levanto en el nombre de Jesús, yo no voy a regresar atrás, y si ya lo regué, vengo a los pies de Jesús, me arrodillo y le digo, Señor, perdóname por lo que yo he cometido. Y tu ministerio va a ser más fuerte y más poderoso de lo que tú te puedas imaginar. Muchos de los ministerios de alabanza, me gusta leer mucho y me gusta meterme mucho en internet, y a veces veo testimonios de ministerios de alabanza que han caído y que se han levantado y que
la verdad son ministerios fuertes, ministerios. Eso no quiere decir que yo te voy a decir vete a pecar, total cuando regrese vas a... No, no. Cuando Dios te llamó por tu nombre, te dio instrucciones y sabía Dios que tú eras el necesario para estar aquí en Amisadai Paraíso, no te mandó a Amisadai a Cayucan, te mandó a Amisadai Paraíso y te mandó con un propósito, te habló y te dijo, tú eres alguien importante en este lugar. Que tú no lo has creído, ese es el asunto. Que tú no has tomado lo que Dios te ha anhelado y las promesas que Dios te ha dado, ese es tu asunto. Pero Dios te necesita y hoy te está diciendo, levántate, levántate, no importa lo que tú ya estás en el diseño y yo tengo un plan y un propósito contigo. Y si Dios dijo que ya tu propósito es, que Dios te dijo, tú tienes un propósito en mí, te aseguro algo, tu propósito es eterno. Tu propósito, Dios no da nada temporal. Lo que te da, lo que Dios te da es eterno. ¿Sí? Entonces, vemos en esta enseñanza lo que realmente Dios quiere para nosotros. Lo que Dios ya nos ha enseñado a través de esta enseñanza, de este pollino, de este asno. Este asno, si lo podemos ver, es algo insignificante. Vemos a cómo nosotros diseñamos a los burros, como que trabajan, como que son flojos, como que y todo. Pero ese burro tenía un propósito. Y Dios no vio la condición del burro de que era flojo, de que era esto. Él no vio esa condición. Vio su corazón. Y Dios no ve tu condición en este momento. Dios te necesita en este momento. Dios te necesita porque tú estás en los planes que tienes. Es el momento de que se acerca el evento y el Congreso de Mujeres. Es la oportunidad donde Dios te dice, yo te necesito para que tú empieces a evolucionar el Evangelio y tú empieces a llevarle palabra de vida, una esperanza a la gente, a las mujeres que están padeciendo allá afuera. Es el momento que nos levantemos como iglesia, como personas, como líderes. Es el momento que nosotros empecemos a agarrar nuestra cruz, empecemos a trabajar, empecemos a obrar, porque es algo grande que viene. Es algo grande que viene. Y cuando Dios te da las instrucciones, te digo, Dios te va a ir diseñando y te va preparando. El ir a visitar, el ir a compartir a las casas, les digo, a nosotros nos ha enseñado mucho y nos ha ayudado bastante. El que nosotros podamos ir al Dama y compartir un tema, aunque sea tartamudeando, lo que sea, pero nos ha ayudado y nos ha bendecido nuestra vida. Nos ha enseñado a que cuando una persona venga a nosotros, a veces nosotros tengamos una palabra de vida para ellos. Y no a veces nosotros hemos estado así que en una situación de que no quiero nada y han llegado a pedirme consejo y oye, y yo digo, ¿yo qué te voy a dar consejo? Y no, yo tomo la mejor actitud y haz esto porque lo que yo estoy pasando es temporal. Entonces vamos a ponernos de pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Yo creo que yo estoy seguro y les pregunto, ¿cuántos creen que Dios no necesita? ¿Cuántos creen que Dios no necesita? Dios puede venir y puede hablarte directamente a ti y Él mismo te puede dar las instrucciones, como lo hizo con Abraham, con gente que está en la Biblia y que Dios les habló personalmente y les dio instrucciones. Dios lo puede hacer. Dios puede venir y cambiar tu vida, Él lo puede hacer. Pero Él quiere
que tú lo hagas, no porque Él te necesita, sino porque Él sabe que cuando Él te usa, tú eres poderoso en su reino. Y es porque va a pulir lo que tú tienes y lo que Dios ha depositado en ti, que son dones. A los niños que están allá atrás, igual Dios los ha hablado, Dios tiene un propósito con ellos. Allá en esos salones no nada más vemos unos simples niños. Allá hay pastores, hay profetas, hay ministros de alabanza. Y cuando nosotros como padres empecemos a apoyar a los niños y a desarrollar su potencial, un día van a estar aquí adelante cantándole. Otros quizás van a estar en las naciones. Unos van a estar quizás en otros países, otros en Aquile, en Aldama, no sé. Pero los propósitos de Dios sí son eternos. Y si realmente tú quieres ser usado por Él, nosotros tenemos que empezar a partir de ahora a decirle: Señor, realmente sí me necesitas, Señor. Y realmente sí quiero ser usado por ti. Pero hay algo en mi vida que no me permite avanzar, que no me permite desarrollar. Y eso tú lo sabes, no yo. Y yo quiero invitar a las personas que realmente quieren ser usados que saben que Dios los necesita y que han tenido algo en su corazón y que no han podido avanzar porque honestamente algo que no te va a dejar avanzar es lo que tú lleves adentro. Puedes irte aquí, te puedes ir a la iglesia de Cash Luna, te puedes ir a la iglesia de Maldonado, te puedes ir a Gilson, te puedes ir a las mejores, a Villa, a cualquiera, a todas las congregaciones que hayan en el mundo, tú te puedes ir. Pero si tú llevas en cada iglesia lo que tú tienes adentro, no vas a avanzar, siempre vas a estar en el mismo lugar. Por eso hoy en esta tarde Dios te invita a que si realmente tú quieres ser usado por Dios, si realmente tú quieres que Dios, y sabes en tu corazón que Dios necesita para esto, yo quiero que tú pases al frente y que tú digas: Señor, realmente yo sí te quiero servir. La persona que realmente quiere ser usado por Él y que tú sabes que quieres servirle con todo tu corazón, pero hay algo en tu interior que no te ha permitido, y por pena, por vergüenza, por temor, no sé, no te ha permitido servirle con libertad. Y hoy en esta tarde yo te invito a que pases al frente y que tú puedas no hablar conmigo, hablar con Él. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh amado Espíritu de Dios, tú eres glorioso, Señor. Tú eres glorioso, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Rey. Tú eres el que transforma vidas, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú conoces lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y empieces a hablar con Él. Yo no conozco tu vida, pero Dios sí conoce. Dios ya sabe quiénes son los que realmente necesitan ser usados por Él. No te rehúses. Pierde el miedo, pierde esa pena, esa vergüenza que el diablo siempre te ha metido y que tú no has servido, y que tú digas: Señor, yo no sirvo para esto, Señor. Es la oportunidad que Dios te da para decirle: Señor, realmente llevo años en la iglesia, Señor, y no he hecho nada, cuando realmente hay mucha necesidad, Señor.
Hay mucha necesidad en la iglesia. Hay mucha necesidad en ese mundo, en esa sociedad, una sociedad sin Dios, en esa sociedad en tinieblas, Señor. Pero hoy yo quiero servirte. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo. Empieza a hablar con Él. Yo no voy a ministrar personal. Si tú pasaste al frente, es tiempo de que tú hables con Dios. Es tu relación tú y Dios. Entrégale todo al Señor y dile: Señor, ya no puedo más, Señor. Yo te entrego lo que yo tengo, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mi iniquidad, mis rebeliones, Señor. Pero hoy he decidido, Señor, y creo que me necesitas para cumplir el propósito que tú tienes en esta iglesia, Señor, en esta ciudad. Habla con Él, habla con Él. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, sana estos corazones sedientos de ti, Señor. Trae una llanura fresca de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor. Tú eres glorioso, Señor, y eres maravilloso, Señor. Oh, maravilloso Jesús. Habla con Él, habla con Él. Dios no necesita multitudes, con uno que quiera. Nada va a detener el plan de Jesús. Nadie va a detener el diseño que Jesús tiene para esta congregación. Con uno, con dos, con cuatro que quieran ser usados por Dios, esos son suficientes para Él. Porque Dios ve tu corazón. Dile: Señor, yo quiero servir en tu obra. Yo quiero ser usado por ti, Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pongo en tus manos la vida de cada uno, Señor, de tu iglesia, de tus hijos, Señor. Obra de una manera sobrenatural en sus vidas. Activa el potencial que ellos tienen, Señor. Tú los llamaste por su nombre, Señor. Tú sabes quiénes son los que tú necesitas usar. A ti no te sorprende nada, Señor. Úsalos poderosamente, Padre. Te lo pedimos. Yo pongo en tus manos estos varones, Señor. Estas mujeres, Señor, en el nombre de Jesús. Levántalo, Señor. Te adoramos, Señor. Habla con Él, habla con Él. Él está en este lugar. Él está en ese lugar. El Señor no ve tu condición, Él está viendo tu corazón. Él ve tu corazón. Oh Espíritu Santo, ven y sana estos corazones, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Llena este lugar de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, más, llénalo más. Mi alma estaba Vamos, iglesia. rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos
Señor, que te alaba y te bendice, Señor. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. A este pueblo que tenías en tus planes, en tus propósitos, Señor. Y que se cumpla, Señor, lo que tú has soltado en esa iglesia. Lo creemos y lo declaramos nuevamente, Señor. Esta es una iglesia que va a ser madre, Señor, en esta ciudad. Oh, maravilloso Jesús. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Gracias a Dios. A los hermanos que pasaron al frente, siento en mi corazón y lo creo, que Dios les va a dar instrucciones para lo que ustedes vayan a hacer. Ustedes tienen un propósito en este lugar y yo sé que tienen el deseo de servir y que van a hacer muchas cosas en este lugar y Dios les va a dar las instrucciones. Hubieron personas que quizás por temor no pasaron, pero de algo estás seguro, de que Dios te trajo con un propósito y que en su momento Él te va a llamar por tu nombre y te va a utilizar para grandes cosas. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. ¡Dáselo fuerte! ¡A gritos de júbilo! ¡De gozo! ¡Cristo vive! Bueno, Dios les bendiga.